Ahora vamos a ver qué métodos podemos utilizar para trabajar con las tuplas. Para ello voy a utilizar esto que ya habíamos creado previamente. Vamos a cambiar esta lista por una tupla. Vamos a borrar esto aquí y vamos a llamarla tu. Ok. Lo que vamos a hacer es analizar qué podemos hacer con esta tupla. Habíamos visto que podemos acceder a elementos que hay dentro de ella. Voy a imprimir, por ejemplo, el lunes que está en la posición 0, pero también tiene una indexación negativa, es decir, si yo quiero acceder al último valor, yo podría decir menos, pero en este caso no podría empezar desde menos 0, entonces tendría que decirle menos 1, ¿ok? Menos 1, voy a darle ejecutar y ahí me trae el viernes y así sucesivamente me puedo ir devolviendo menos 2, ¿ok? Jueves, menos 4, por ejemplo, martes, menos 5, lunes. Y si le digo menos 6, ahí me va a sacar error porque no existe ese número dentro del rango como tal. También veíamos en las listas que yo puedo acceder a rango de valores. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo acceder al 2 y al 5. O sea, quiero empezar desde la posición 2, 0, 1, 2 y quiero extraer los valores. En este caso, miren que tenemos 0, 1, 2, 3, 4 elementos y acá yo tengo el 5. Entonces, ¿qué sucede? Si yo ejecuto esto, lo que estoy diciendo es que 5 es el límite. Es decir, que aquí me trae desde la posición 2, 0, 1, 2, extrae el elemento hasta lo que haya como límite en la posición 5. ¿Ok? Entonces, aquí, si yo le digo posición 4, miren lo que va a pasar. Me va a extraer solo a 2 porque 4 es el límite y el límite no se incluye dentro de los elementos que voy a extraer. Entonces aquí 0, 1, 2, desde aquí empieza y extrae el elemento 3 y la posición 4 no la extrae como tal. Entonces de esa manera podemos trabajar. Igual que en las listas, acá yo puedo decirle, bueno, empiece desde la posición 4. ¿eh? Perdón, empiece no. Bueno, empiece desde la posición 4, es decirle de esta manera y no tener al final nada. Si le digo ejecutar, me dice, ah, bueno, yo tomo el viernes porque es 0, 1, 2, 3, 4 y no hay más elementos. Entonces miren que es de esa manera. Y esto sigue siendo una tupla. Mire que él automáticamente agregó la coma para que no deje de ser una tupla. Si yo le digo, ah, bueno, yo quiero que llegues hasta la posición 3, él va a empezar desde 0. Entonces 0, 1, 2, 3. Y recuerden que ese límite no se incluye. O sea, de esta manera podemos extraer esa información. También lo podría hacer de forma negativa. Yo le podría decir, empieza desde menos 1, por ejemplo, que es la última posición, y tu límite va a ser, por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4. O sea, aquí menos 4, no me incluyas al martes, voy a darle ejecutar y miren lo que sucede. En este caso, ¿qué pasó? Aquí yo le estoy diciendo a este elemento que me traiga los elementos desde el índice menos 1, pero en este caso, como es a la inversa, también tenemos que invertir el rango. Es decir, que acá yo le digo menos 4 de izquierda a derecha y le digo menos 1. Es decir, que acá lo que le estoy diciendo es en el mismo, digamos, orden, desde menos 1 que es este, coja hasta menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Este es menos 4, pero menos 4 se excluye, o sea que nos imprime estos. Voy a ejecutar y miren que acá aparece de esta manera. Creo que ahí hubo algo y es que como en este caso el límite es menos 1, porque el límite siempre va a la derecha, no se incluye. O sea, aquí excluye al viernes. Por esa razón lo que hizo fue simplemente tomar a estos, ¿vale? Entonces, de esta manera, al invertir, trabaja de la misma manera. Dice, menos 1 es tu límite, o sea, no lo tengas en cuenta y toma
desde la posición menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿ok? Toma desde aquí y excluye a el viernes. Entonces, esa es otra forma de poderlo ver. También hay una pregunta que me hace mucho y es, por ejemplo, ¿cómo hacer para modificar una tupla? Realmente la tupla no se puede actualizar. Lo que normalmente se hace es convertirla a una lista, es decir, aquí yo puedo decirle que esta tupla va a ser igual a una lista y dentro de paréntesis le paso otra vez esto. O sea, esta es mi tupla y aquí la estoy convirtiendo en una lista. Luego de que la convierto en una lista, yo ya puedo cambiarle los valores. Por ejemplo, mi tupla, que ya realmente es una lista, en la posición 0, quiero que no esté el lunes, sino que esté el sábado. ¿Ok? Ahí modifique esta posición. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahora es simplemente decirle que mi tupla realmente que la convertí en una lista, ahora va a ser igual a esto. ¿Qué hice? Primero la convertí a lista, modifiqué y vuelvo y la convierto a tupla. Si ejecuto esto tal cual está, miren que acá no aparece el lunes, aparece sábado y sigue siendo una tupla porque la vemos dentro de paréntesis. Realmente esa es una estrategia, pero lo ideal es que una tupla no modifique sus elementos porque la idea es que no cambie. Porque de tal manera, si yo quiero agregar más elementos a la tupla, tengo que entonces estarla convirtiendo en una lista. Es decir, que aquí yo podría decir a mi tupla.append y agregarle un elemento. Por ejemplo, el domingo. Domingo, voy a agregarlo ahí, pero realmente lo que está pasando es que estoy trabajando con una lista, que aquí la convertí y luego la devuelvo a tupla. Si yo ejecuto aquí, miren que se agregó el domingo, también hice el cambio, pero realmente es porque la convertí, ¿ok? También yo podría, como explicamos en las listas, unir dos tuplas. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo la tupla original y tengo una tupla adicional. Voy a llamarla add. Y lo que quiero es que acá estén el sábado y el domingo. Vamos a agregar aquí domingo. Si yo hago esto, acá yo le voy a decir, por ejemplo, que esto es igual a la tupla inicial más la tupla adicional. Y quiero que me imprimas lo que hay ahí. Voy a eliminar esto de aquí. Y quiero que me imprimas lo que hay en tú. Entonces miren que ahí está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Se unieron las dos tuplas sin ningún inconveniente. Y para eliminar elementos, pues tenemos que convertirla a una lista y eso lo vimos en la sesión anterior. Hay algo importante y es que yo aquí puedo desempaquetar elementos que hay en una tupla. ¿Cómo se hace eso? Es similar a lo siguiente. O sea, aquí yo tengo los elementos de mi lista y yo lo que quiero hacer es decirle que yo tengo aquí unas variables. La primera se llama L de lunes, la segunda se llama M de martes, la tercera se llama MI de miércoles, la que sigue J de jueves y la que sigue V de viernes. Aquí como tal, miren que si yo hago esto igual a mi tupla, lo que le estoy diciendo es que cada uno de estos elementos va a ser almacenado en el mismo orden en estas variables. ¿Cuántas variables tengo? 1, 2, 3, 4, 4, 5. ¿Cuántos elementos tengo arriba? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo quiero imprimir, por ejemplo, el lunes, que se almacena ya en la variable L, miran lo que va a pasar. Aquí aparece el lunes. Si me voy, por ejemplo, al viernes, a la V, se almacena el viernes. Esto es lo que llamamos desempaquetar. Es decir, todo estaba en la tupla, en este objeto llamado tú, esta variable, y lo que hice fue sacarlos y asignársela a cada una de las variables. Entonces,
Hay que tener presente que si el número o la cantidad de variables no es igual a la cantidad de elementos que tiene mi tupla, podemos utilizar otra estrategia. Por ejemplo, supongamos que acá no tengo el viernes como tal. Acá lo que quiero hacer es, vamos a quitar más elementos. Digamos que tengo estos tres. Si yo lo dejo así, básicamente, si yo voy a imprimir el miércoles, le digo ejecutar, miren que acá me va a decir, no, o sea, no se logró desempaquetar de forma correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí, agregarle a nuestra variable final, por ejemplo, un asterisco al principio. Con esto, ¿qué le estoy diciendo? Miren, si yo ejecuto, acá en el miércoles tengo miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué tengo estos tres? Porque al principio tengo dos variables y a cada una se le asignó los dos elementos iniciales. El asterisco significa que lo que falte por asignar lo va a tomar la variable que tenga el asterisco ahí. Si por ejemplo yo tengo acá la variable j y ya vemos que el asterisco no está asignado a la variable final, ¿qué pasaría? Entonces miren que acá, si yo ejecuto, lo que va a pasar es que miércoles y jueves va a ser asignado a esta. ¿Por qué? Porque el lunes fue asignada a la primer variable, martes a la segunda, ¿ok? A la última que no tiene asterisco se le asignó pues el último elemento y los dos que sobran se le asignaron a la que tiene el asterisco, como lo ven ahí. Entonces de esa manera se puede hacer el desempaquetado de los elementos. También si quisiéramos, por ejemplo, contar los elementos que tiene la tupla, lo podemos hacer. Acá, por ejemplo, voy a utilizar len y entre paréntesis voy a agregar la tupla. Entonces con esto voy a ejecutar y me dice que tiene 5 elementos. Son estos 5 elementos como tal. Otra cosa que puedo hacer es contar, eso lo vimos, cuántas veces aparece un elemento, que ya lo vimos con .count, y el índice que lo vimos en la sección anterior.